Buenos días, no sé si vamos a grabar la sesión, Ingrid o Lilia. Sí, yo creo que ya sí, ahí estuvo, está ya. Ah, ok. Ya está, sí, ya está grabando, ¿verdad? Sí. Ok, buenos días a todos. No sé si ya están todos los estudiantes o faltan algunos para dar inicio. Ya mandé la invitación, ahí vamos a... Buenos días a todos. Espero pues que y sigan conectando algunos, pero ya se les mandó la invitación. Ok. ¿Le damos 1 minuto, 2 minutos? Sí, sé que vamos a darles un poquito. Vaya. Igual si al final pues podemos extender un poquito, no hay problema. Podemos reponerlos al final, digamos, los minutos que nos falten. Bien, si quiere, iniciamos desde ya. Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. De parte de la Escuela de Informática, les hacemos la bienvenida a los que están. Pues gracias por estar en este webinar. En este momento, pues vamos a ver la ponencia de nuestro compañero ingeniero Kirio Ventura. Él es un ingeniero de sistema con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de información. Es docente hora clase UTEC, ¿verdad? Bueno, él está trabajando en el área, en el sector financiero, pues él tiene mucha experiencia en esto. Espero pues que lo que él les va a brindar a través de este webinar pues les sirva de mucho y como un plus para los que van a decidir llevar el seminario que también se va a brindar de esto. Él les va a dar una pequeña demostración para que ustedes pues puedan decidir, ¿verdad? Si llevar el seminario y que lo poco que se les dé pues les sirva de mucho. Mencionarles que este webinar pues tiene una duración de 1 hora. Ustedes pueden hacerle las preguntas al ingeniero pues después de la ponencia, o si él les da la oportunidad de contestarles en el momento, pues él les va a decir que sí, ¿verdad? En este caso pues yo les doy las gracias por estar en esta ponencia. Y pues que les sirva de mucho. Bienvenidos todos. Y pues iniciamos con este webinar. Ingeniero, pues puede empezar. Gracias por su apoyo, ¿verdad? En este webinar. Gracias. Ok, bueno, gracias. Bueno, igual veo que hay como 5 más ahí en espera. No sé, tal vez se conectan después, ¿verdad? Pero de igual manera creo que la sesión va a quedar grabada para los que no estén todavía. Así que vamos a dar inicio a este webinar. De hecho, es una previa de lo que vamos a hacer para el seminario completo, la verdad que se va a dar utilizando este tipo de tecnologías, como ya
licenciada habló, pues mi nombre es Kirio Marvin Ventura, soy docente de hora clase de la Universidad Tecnológica desde más de 15 años, ¿verdad? Y con más de 20 años de experiencia en el área de desarrollo de software. Bueno, en esta ocasión, pues vamos a hacer un desarrollo un poco ligero, ¿verdad? Un poco así como eh, sí vamos a ver un ejemplo práctico, pero no tan a profundidad como lo haremos en el seminario. Sin embargo, pues se van a dar todas o se van a sentar todas las bases para que ustedes sepan de qué se va a llevar, ¿verdad? Todo este esquema, ¿verdad? De trabajo, utilizando lo que se conoce como un modelo de capas, donde básicamente las tecnologías a utilizar son bases de datos, servicios y aplicaciones. En ese sentido, pues para el webinario, que también forma parte, ¿verdad?, de introductoria al seminario que se va a realizar, las tecnologías que se usan para este seminario o webinario que estamos desarrollando hoy, que serían igual, ¿verdad?, las que se van a utilizar en el seminario, es SQL Server, cualquier versión, desde la versión 2016 en adelante, Visual Studio, ¿verdad?, de la versión 2015 en adelante, cualquier versión funciona. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que vamos a estar desarrollando en el transcurso de esta hora que nos toca. Recuérdense que esta es una introducción a todo lo que vamos a hacer del lado de cuando estemos en el seminario, los que nos acompañen. Y básicamente es eso, ¿verdad? Revisar cómo funcionan los servicios web en las tecnologías ASP.NET utilizando servidores IIS. Entonces, aquí como creo que ya estoy compartiendo, Lilian, ¿me confirma, por favor? O me confirma ahí, si me confirman ahí si se ve mi pantalla. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Vamos a ver en el chat si alguien confirma o con el micrófono. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues vamos a darle continuidad a esto, que es un web service. Para empezar, vamos a dar inicio con eso, porque uno de los objetivos principales es que ustedes sepan identificar qué es un servicio web. Básicamente un servicio web es, en otras palabras, es un programa, ¿verdad? Pero para dejarlo con conceptos un poco más técnicos, un web service facilita, ¿verdad? Un servicio a través de Internet. Y se trata pues de una interfase, ¿verdad? Que puede ser de tipo post o de tipo get, ¿verdad? En formato XML, ¿verdad? Que proporciona una interfaz mediante la que dos computadoras, ¿verdad? O aplicaciones se comunican entre sí. Esta tecnología se caracteriza por estos dos rasgos, ¿verdad? Importantes. Son multiplataforma, cliente-servidor, no tienen por qué contar con la misma configuración para comunicarse. El servicio web se encarga de hacer lo posible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un web service creado en .NET y lo puede consumir Apache Tomcat en Java o Glassfish en Java, o lo puede consumir Oracle, o lo puede consumir cualquier otra aplicación, una aplicación en Android, una aplicación en PHP. Cualquier aplicación puede consumir y hacer uso de un web service. Entonces, por eso es que se dice que un web service es multiplataforma. Nosotros vamos a aprender a crear, digamos, en el modelo de capas, la base de datos, el servicio web eh, y la aplicación web. Vamos a ver los tres entornos. Sin embargo, lo que no vamos a alcanzar a ver por ser un webinario de una hora es cómo se monta el web service dentro del servidor IIS. Vamos a trabajar con un servidor IIS temporal que nos da el Visual Studio, pero en la capacitación completa, obviamente vamos a ahondar un poco más en la configuración de los servicios web a nivel de servidor, ¿verdad? Cómo levantar el servidor IIS, cómo instalarlo si no lo tienen instalado. Toda esa funcionalidad, pues la vamos a ver en el seminario. Sin embargo, aquí vamos a utilizar un servidor IIS de prueba para que vean ustedes cómo montar el servicio de manera de test, ¿verdad? De prueba funcional para que nosotros revisemos. Entonces, es multiplataforma, ¿verdad? En ese sentido. Distribuida, por lo general, un servicio web no está disponible para un único cliente, sino que son diferentes los que lo acceden a él a través de Internet. Cuando se utiliza un web service, un cliente manda una solicitud a un servidor, esto desencadena una acción por parte de este y a continuación el servidor devuelve una respuesta al cliente. Un web service lo pueden considerar ustedes, por ejemplo, cuando hacen consultas a sus cuentas de banco, cuando hacen consultas
al Ministerio de Hacienda, cuando hacen consultas a Sertracen por algún trámite. Entonces, cualquier tipo de consulta que ustedes ven en Internet, en este tipo de instituciones, normalmente se hacen a través de un servicio web. La plataforma que ustedes están usando, en otras palabras, la interfaz de usuario, lo que hace es utilizar servicios web para ir a recoger la información que ustedes están solicitando. Entonces, normalmente, todas estas aplicaciones web que ustedes ven o utilizan, por lo general están utilizando un servicio web para conectarse a un servidor. Hola, no sé si había alguna pregunta. Y si tienen los micrófonos encendidos, por favor me los apagan o déjenme, voy a silenciarlos aquí y en el momento que necesiten, pues los activan. Ok, no, ahorita todos tienen el micrófono apagado. Bien, en el momento que necesiten ustedes hacer una consulta, la pueden hacer sin ningún problema. Solo activan su micrófono pues, y hagan la pregunta, porque ahorita no estoy viendo el chat y tampoco estoy viendo las manitos levantadas. Si alguien tiene una consulta, pues en el momento la vemos. Bien. Vamos a avanzar rápidamente con esta presentación porque el objetivo no es centrarnos tanto en la teoría, sino que vamos a ir directamente a la práctica. Por lo tanto, esta presentación la voy a pasar algo rápida, no vamos a ahondar mucho en algunos conceptos, sin embargo, sí lo vamos a ver de forma general. Aquí ustedes están viendo cómo funciona a nivel de infraestructura un servicio web y cuál es el esquema que nosotros montamos, ¿verdad? Digamos, en una infraestructura. Por ejemplo, los servicios web se montan en un servidor web SOAP. En este caso, pues los servidores son IIS, Internet Information Service, donde se colocan los servidores, los servicios web se colocan en un servidor. Este servidor tiene una dirección pública, una IP pública, que es la que permite exponer el servicio a través de la red, a través de la nube, a través de Internet, y que esté disponible para ciertos clientes. Una de las ventajas de utilizar servicios web es que también pueden tener certificados digitales, pueden tener validaciones de acceso, pueden tener, ¿cómo se llama? Llaves de seguridad, ¿verdad? De encriptación. Toda la información pues es segura, como va en este tipo de archivos. El formato es un XML. De hecho, es un archivo WSDL, se llama el archivo de definición de datos de los XML, de los web services. Y hay una definición tanto de envío como de recepción. El cliente envía una solicitud HTTP, ¿verdad?, al servidor a través del web service y el servidor responde, ¿verdad? Obviamente la consulta, revisa qué es lo que el cliente está solicitando y depende de lo que el cliente solicite, obviamente el servidor web va a ir a los orígenes necesarios para obtener la información que el cliente está solicitando. Una vez que la obtiene, ¿verdad?, él regresa la información al cliente. Entonces, aquí se forma como un círculo de enviar información y de recibir información. Como los web services tienen esquemas de seguridad, lo primero que van a hacer es validar si el cliente es válido para estar accediendo o consultando a ese servicio. Si el servidor web determina que el cliente es válido, entonces va a procesar la petición y va a responder a su consulta. Más o menos ese es el esquema. El servidor que vamos a utilizar se conoce como IIS, el Internet Information Server, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y es un servidor web extensible que provee un conjunto de servicios para sistemas operativos Windows. Normalmente todo lo que vamos a trabajar en este momento son tecnologías .NET de Microsoft, igual Windows, ¿verdad? Porque ahí es donde se monta IIS. Así como tenemos el IIS, tenemos Apache Tomcat para Java, tenemos Glassfish para Java y hay otro tipo de servidores web que nosotros podemos utilizar para otro tipo de herramientas. En este caso vamos a utilizar IIS. Por lo tanto, esta característica, ¿verdad?, permite convertir su máquina en un servidor web. ¿Sí? Y de hecho lo vamos a probar nosotros aquí mismo y ahora mismo, ¿verdad? Cómo funciona. Este servicio convierte una PC en un servidor web para Internet o para una intranet. Acuérdense que los servicios web pueden estar disponibles para la red, para la nube o para una red local. Por ejemplo, las empresas arman sus redes locales donde exponen servicios internos para sus empleados o para sus usuarios internos. Hay dos tipos de servicios, los que se exponen para una intranet y los que se exponen a la nube.
¿sí? Normalmente los que se ponen en intranet son para servicios locales o internos de las compañías, y los que se exponen fuera, ¿verdad? En internet o en la nube, normalmente son para clientes o conexiones remotas, ¿sí? O home office o todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto. También ofrece soporte para los protocolos HTTP, que son protocolos inseguros de alguna forma, ¿verdad? Porque existen. HTTPS, que indica Security, la S, para aquellos sitios que tienen certificados digitales. También soporta lo que son protocolos FTP para subida de archivos, subida y descarga de archivos. Y también existen los FTPS que sirven también para colocar certificados digitales. SMTP para envío y recepción de mensajerías, y NNTP, que sirve también para recepción y envío de servicios a través de comunicación tipo socket. Además, provee características como múltiples mecanismos de autenticación, y eso es lo interesante de los web services, ¿verdad? Que es una arquitectura modular y que permite una gestión organizada y completa de las funciones adicionales de los elementos de seguridad. Todo esto es un esquema avanzado que en el seminario completo obviamente vamos a ver algunas configuraciones, ¿verdad? Aquí solo les vamos a dar una pasadita. .NET, que es la otra herramienta que vamos a utilizar, es una plataforma de aplicaciones que permite la creación y ejecución de servicios web y aplicaciones de Internet. En la plataforma de desarrollo se pueden utilizar una serie de lenguajes, implementaciones, herramientas y bibliotecas para el desarrollo de las aplicaciones. En definitiva, hoy en día es la plataforma de desarrollo de software más usada para nuevos proyectos de desarrollo de Internet, además de Java, ¿sí? O sea, Java y .NET pues, es lo que más se utiliza para el desarrollo de aplicaciones web. C#, que es, bueno, es el lenguaje que vamos a utilizar de base para lo que vamos a hacer. Todo lo que configuremos o creemos o programemos a nivel de servicio, lo vamos a hacer con C#. Y también la capa de presentación la vamos a utilizar, vamos a crearla más bien con este lenguaje de programación. De hecho, pues así como existe .NET, también existe la versión .NET Core, ¿verdad? Que ha sido rediseñado a partir de la versión de la 2022 en adelante, la verdad que ya tenemos o ya contamos con la tecnología Core para desarrollar aplicaciones con un compilador más avanzado y que hace que las aplicaciones sean un 600% más rápidas de las aplicaciones tradicionales. Ok, esto es de forma rápida, unos conceptos, no vamos a ahondar mucho en ellos, pero sin embargo, sí nos vamos a centrar en la parte del modelo de capas. Ahorita les comparto, déjenme chequear si tengo aquí lo del modelo de capas, se lo voy a presentar para que vean sobre qué vamos a trabajar. Déjenme ver. Quiero ver si lo tengo por aquí. Si no, pues vamos a dar inicio de una vez con esa parte del diseño de la base de datos. Déjenme ver que ando buscando aquí si tengo el modelo de capas. Déjenme chequear. A ver, por aquí creo que lo tengo. Si no, no hay problema, vamos a dar inicio. Lo que quería era mostrarles creo que sí lo tengo, miren, ya se lo voy a mostrar. Solo para que tengan una visión de lo que vamos a hacer también en el seminario completo, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con este modelo, ¿verdad? Que se conoce como el modelo de capas. El modelo de capas involucra lo que son los servicios web. Normalmente, un modelo de capas está compuesto por 3 capas, ¿sí? Está compuesto por las aplicaciones que están del lado del cliente. Estas aplicaciones pueden ser aplicaciones web, de Internet, ligeras, con componentes definidos, con tipo Bootstrap y otro tipo de tecnologías que podemos utilizar. Pueden ser aplicaciones standalone en computadoras de escritorio, en dispositivos móviles. O sea, aquí de este lado, los clientes son todas aquellas aplicaciones que brindan un servicio, ¿sí? Que se les conoce como la parte del front-end, la parte de la capa de presentación, así se le conoce también. O sea, están los clientes, que son una de las capas del modelo. Luego está la capa intermedia, que normalmente son los servidores web, donde están montados los servicios, donde están las páginas HTML que responden a peticiones, y es aquí donde se montan los servicios web. Y por otro lado está la data, la información, ¿sí? Entonces, a eso se refiere
el modelo de capas y es lo que vamos a trabajar también este día. Cómo nosotros podemos aprovecharnos del modelo de capas para desarrollar aplicaciones seguras, confiables, escalables y de fácil mantenimiento en el tiempo, ¿sí? Entonces, esa es una de las características de combinar lo que es el modelo de capas del desarrollo de sistemas con los servicios web que pueden estar disponibles, ya sea para una intranet o para la nube, ¿sí? Entonces, como ven, toda la parte del cliente son todas las aplicaciones que ustedes pueden encontrar que están del lado del cliente y que a su vez se conectan a una capa intermedia que se conoce como los servicios web. Son estos los que se encargan pues de ir a la información, ¿verdad? Las bases de datos. Del lado de la base de datos podemos tener SQL Server, MySQL, podemos tener Oracle, DB2, incluso Access, todo lo que tiene que ver con bases de datos está del lado de la capa de datos. Entonces tenemos tres capas, la capa de datos, la capa intermedia de servicios y la capa del cliente, ¿sí? Esa sería nuestra, digamos, nuestra estructura a utilizar para crear este modelo de capa. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Fíjense bien, vamos a utilizar dos tecnologías para este ejemplo práctico y funcional que vamos a hacer hoy. Obviamente no vamos a ahondar en muchas cosas porque el tiempo es corto, solo tenemos una hora y ya se nos fue casi media hora, ¿verdad? Bueno, pero igual vamos a dar un par de minutos adicionales para completar lo que necesitamos hacer. Fíjense bien, nos vamos a ir a SQL Server. Si ustedes lo tienen, pues me van siguiendo. Si no, no se preocupen que el webinario va a quedar guardado. Si ustedes no tienen las herramientas ahorita, no se preocupen, lo pueden instalar después y luego pues realizan el paso a paso de lo que yo les voy a explicar acá y ustedes lo desarrollan tranquilamente después, ¿sí? Entonces, no sé, si tienen las herramientas y pueden seguirme, me siguen. El problema es que tenemos poco tiempo y yo voy a ir un poco rápido, ya que es un webinario en el cual no nos podemos extender tanto. Así que yo les recomiendo que pongan atención y luego pues se dedican a desarrollar todo lo que voy a hacer acá. Fíjense bien. Yo voy a entrar al SQL Server, ya lo tengo cargado acá. Cuando cargamos el SQL Server, lo primero que nos aparece es esto, miren, nos aparece una ventana de conexión donde nos pregunta a qué servidor nos vamos a conectar y a qué instancia. Y normalmente cuando nos conectamos con la autenticación de Windows, ¿sí? Le damos Connect y eso pues automáticamente me coloca el administrador de objetos o el explorador de objetos. Muy bien. Vamos a crear una base de datos. Aquí hay una carpeta que se llama Database. Le voy a decir aquí New Database, clic derecho, ¿verdad? New Database. Y vamos a crear una base de datos que de hecho le voy a poner Webinar, ¿sí? Webinar. Y le voy a poner 2022, ¿verdad? Para ponerle el año ahí. Webinar 2022. Así se va a llamar mi base de datos, ¿sí? Le voy a poner aquí Webinar 2022 DB, la base de datos, Database, ¿sí? Ese es el nombre que le voy a poner, le doy OK y esto automáticamente, miren, me crea una base de datos acá. ¿Qué estoy creando en este momento? Recuérdense que el desarrollo de aplicaciones por capas o el desarrollo de sistemas de información cuando se desarrolla por capas, la capa 1 representa la base de datos, la capa 2 representa la capa de servicios y ¿cómo se llama? El frontend o las aplicaciones del lado del cliente representan la capa 3, que es la capa de presentación, ¿sí? Las aplicaciones. Muy bien, entonces, fíjense, ya tenemos creada una base de datos que se llama Webinar 2022 DB, DB indica Database. Entonces, esta es la base de datos que yo acabo de crear, es una base de datos nueva. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un ejemplo práctico para, por ejemplo, crear un login de acceso, ¿sí? Cómo crear una aplicación que a través de un servicio web me permita validar los usuarios que están en un sistema determinado. Por ejemplo, ¿verdad? Venimos aquí a la carpeta que dice Tables y vamos a crear una tablita. Vean, le doy clic derecho, New Table. ¿Sí? Vamos a crear una tabla en SQL Server. Ya decíamos que ustedes pueden utilizar cualquier versión del SQL Server. En cualquier versión les va a funcionar de la versión 2016 en adelante. Muy bien, voy a crear aquí un campo. Fíjense que quizás voy a colocar la lupita, ¿cómo se llama? La lupa para expandir un poco porque no sé cómo se mira
el esquema, ¿verdad? O más bien cómo se mira la imagen. Si se mira muy pequeña, la voy a hacer un poquito más grande para que se vea en cuanto a los objetos que estoy utilizando. Entonces, vean, aquí está la base de datos. En tablas estamos creando una nueva tabla y estos van a ser los campos que voy a crear. Fíjense bien, voy a crear un código de usuario, ¿sí? Porque vamos a utilizar una tablita de validación de usuarios, de ingresos a un sistema de validación de login y password, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer y vamos a utilizar el esquema del modelo de capas. Muy bien. Por lo tanto, cada vez que nosotros creamos un usuario pues es una persona que va a tener una identificación, va a tener un código y va a tener un login y un password para entrar a algún sistema. Es como ustedes, ¿verdad? Tienen su usuario y su contraseña para entrar al portal educativo, pero adicional a su usuario y contraseña, también podrían tener su carnet, ¿verdad? Y aunque creo que el carnet le sirve a ustedes como login, ¿sí? Pero en otros casos no funciona así. Tenemos el código del cliente, el código del usuario, el código del empleado, y por otro lado tenemos el login y las claves de acceso. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a agregar aquí unos campos que nos van a servir para el modelo de datos y ejemplo que vamos a desarrollar. Vamos a crear los siguientes campos. Fíjense bien. Código de usuario, nombre, de usuario, vamos a colocar un login, campo login, ¿sí? Este campo login lo vamos a hacer de 25, no muy grande. Vamos a colocar también un campo password, ¿sí? Este campo password lo vamos a hacer bar binary, ¿sí? ¿Por qué bar binary? Porque lo vamos a encriptar. Vamos a aprender cómo en la base de datos toda aquella información considerada como sensitiva debe de encriptarse, no puede quedar expuesta para que cualquiera pueda revisar qué es lo que hay allí. Muy bien. Vamos a colocar aquí algo, por ejemplo, el email del usuario. O sea, para colocar algunos datos, no vamos a colocar muchos. Y vamos a colocar, por ejemplo, el estado del usuario. El estado es si un usuario está activo, está inactivo. Y vamos a colocarle el privilegio, ¿sí? O los permisos que este usuario va a tener. Vamos a dejar aquí un campo. Y luego vamos a ver cómo se relaciona. Y la fecha, ¿sí? Una fecha que va a ser de tipo date para saber cuándo creé yo el usuario. Muy bien. Estos serían los campos que vamos a incluir para esta tabla. Fíjense bien los tipos de datos que estamos utilizando, los nombres de campos. Ahora bien, cada vez que yo creo una tabla del lado del modelo de la capa de datos, todas estas tablas que nosotros creamos deben de tener lo que se conoce como una llave primaria. Una llave primaria es un identificador único, ¿verdad? Y que dicho sea de paso, igual de la redundancia, sirve para identificar de manera única y exclusiva cada registro en una tabla determinada. Entonces, ese campo que nos puede servir a nosotros, de todos los que tenemos ahí, de llave única, podría ser el código del usuario. No podrían haber dos usuarios con el mismo código, ¿verdad? Entonces, podemos elegir este campo dándole clic derecho aquí a la par, miren, y estableciéndolo como primary key, set primary key. Entonces, cuando yo le pongo que este campo va a ser primary key, ese campo se vuelve mi llave única, mi llave principal, mi identificador de registros. ¿Qué quiere decir? Que no van a haber dos registros con la misma llave, ¿sí? Solo puede haber un registro. Esto es interesante porque me permite tener la información segregada de cada usuario, ¿sí? Otra cosa adicional que podemos hacer es que las llaves primarias tienen dos características. Se pueden autogenerar o las puedo asignar yo manualmente cada vez que estoy agregando un usuario. La forma, digamos, recomendada es que cuando yo tenga una tabla con llave primaria, lo ideal, ¿verdad? El estándar, la norma, es que se autogenere, ¿sí? Que la base de datos se encargue de que cada vez que yo agrego un registro, le pongo nombre, login, password y todo lo demás, él se encargue, o la base de datos se encargue de asignarle el código. ¿Cómo hacemos eso? Nos venimos aquí, fíjense bien, están las propiedades. Tengo seleccionado el campo, ¿sí? El campo ID de usuario. Y si yo me vengo aquí abajo, están las propiedades de la columna. Dentro de las propiedades de la columna yo puedo buscar esta que dice Identity Specification y aquí puedo expandir esta propiedad. Me van a aparecer otras, ¿ven? Me aparecen 3 dentro de ella, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a esta que dice isIdentity. Déjenme, voy a contraer esto para tenerlo ahí cerquita, ¿vean? Aquí hay una propiedad que dice isIdentity. Aquí le tengo que cambiar el valor de no por sí. Le doy doble clic, miren, y ahí se cambia. Esto me indica
que la llave primaria que yo estoy generando, que yo estoy creando para esta tabla, se va a autogenerar. ¿Qué quiere decir? Cada registro nuevo que yo agregue a la tabla, la base de datos automáticamente le va a asignar un código. ¿Qué código le va a asignar? Este que yo le ponga acá. En este caso, 1. ¿Sí? El primer registro que cree va a ser código 1. Aquí le puedo crear yo 100 si quiero, ¿verdad? Entonces la base de datos lo que va a hacer es que el primer registro le va a colocar 100. ¿Sí? Pero esto es indiferente. Déjenlo así como está. 1 y los incrementos son de 1. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de forma secuencial creando los códigos. 1, 2, 3, 4, 5 hasta los usuarios que sean disponibles. Muy bien. Entonces se le activa, vean, esto de identity, se le deja en yes. Y luego pasamos al otro campo que se va a autogenerar es este, miren, la fecha. ¿Sí? Cada vez que yo agregue un nuevo registro a la tabla, yo podría desde un sistema estarle mandando la fecha, ¿verdad? Pero puedo evitar, digamos, ese proceso diciéndole a la base de datos que le asigne a este campo la fecha de manera automática. ¿Qué quiere decir? Que la base de datos le asigne la fecha del servidor. O sea, cuando yo creo un registro, en vez de yo estarle mandando, poniendo la fecha de creación del registro, le voy a decir aquí con un comando que se llama getDate, ¿eh? Que se lo autogenere, ¿sí? GetDate. Pero esta es una función y como es una función, lleva paréntesis de apertura. Vean, ahí abro paréntesis y luego cierro paréntesis. Y ahí tengo la función getDate. Con esto, con esta función, lo que va a hacer el sistema es que cada vez que yo creo un registro de usuarios, automáticamente me le va a asignar la fecha. ¿Sí? Muy bien, le vamos a dar guardar. Aquí está para guardar. Y por efectos de tiempo, pues no vamos a crear la relación con la tabla de privilegios que tenemos ahí, pero vamos a crear la tableta de usuarios. Bien, esto me ha creado una estructura y aquí lo podemos ver en la estructura de tablas, ¿cómo se llama? En la lista de carpetas que tenemos acá. Miren, ya me aparece aquí la tabla de usuarios. De hecho, aquí puedo explorar las columnas que yo he creado. Miren, ahí están las columnas. Están con sus tipos de datos y todo lo demás. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Y para que vean cómo se agrega un usuario de forma, utilizando lo que son las instrucciones Transact SQL. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a ir aquí a usuarios. Le voy a decir que quiero mostrar los registros. Obviamente no va a haber ninguno porque no hay todavía. Solo le voy a dar un select para que me abra la ventana de comandos de Transact SQL. Aquí ya voy a quitar el zoom porque el texto sí lo puedo ampliar para tener toda la ventana. Fíjense bien. Cuando yo le di clic derecho a la tabla, le dije a esta opción Select Top 1000 Rows y me devuelve esta consulta. ¿Sí? Un select con todo esto. Aquí déjenme quitarle todo esto para que vean, para que lo vean un poco más simple y no lo vean tan complicado. O sea, voy a poner select asterisco. Es lo mismo, ¿verdad? Yo hago un select de todos los registros de la tabla usuarios, lo ejecuto y obviamente la tabla, miren, está vacía, no tiene datos. Ahora bien, ¿cómo le puedo insertar datos a la tabla? Lo podemos hacer de la siguiente forma. Fíjense, yo le puedo invocar un comando que se llama insert y decirle insert into, ¿en dónde? En esta tabla. Fíjense bien, voy a insertar un registro nuevo. Ajá. Le voy a decir, mire, quiero insertar en la tabla de usuarios en los campos siguientes y aquí voy colocando los campos. Por ejemplo, en el campo nombre voy a afectar el campo nombre, voy a afectar el campo login, voy a afectar el password, ¿sí? Todos estos son los campos que voy a agregar. Aquí tengo que indicarlos en la lista. El email, el estado y el ID del privilegio. ¿Por qué no pongo el código del usuario y por qué no pongo la fecha? Porque se autogeneran. Ya vimos que se van a autogenerar. Luego vienen los values, los valores que se van a agregar a esa lista de campos, ¿sí? Por ejemplo, en el nombre, pongámosle aquí, en el nombre, vamos a ponerle aquí a Juan Pérez, ¿sí? Vamos a poner a Juan Pérez sin tilde, sin nada, para hacerlo más simple. Le voy a poner un login, JP, y le vamos a poner un password. El password va a ser 123, ¿ok? Pero ese password lo vamos a encriptar. Ya vamos a ver cómo se encripta. Luego va a ir el correo. Aquí iría, digamos jp@gmail.com. Vamos a suponer que ese es su correo. Luego sigue el estado, le vamos a poner 1. Los estados solo pueden tener dos valores, activo o inactivo.
true o false, 0 o 1, es lo mismo, ¿verdad? Entonces le vamos a poner un 1. 1 quiere decir que el estado es activo. Y en el privilegio le vamos a poner 1. Los privilegios normalmente sirven para segregar funciones, para identificar el tipo de privilegio del usuario. El 1 normalmente se utiliza para usuarios de consulta, de operadores. Podemos utilizar un privilegio 2 para un rol de supervisor, tal vez. Un 3 para jefatura o subjefatura, ¿verdad? Un 4 para subgerentes, un 5 para gerentes, un 6 para directivos, un 7 para presidente y así, ¿verdad? Un 8 para administrador del sistema. Y nosotros podemos definir como la lista de privilegios que queremos asignar. En este caso no vamos a crear la tabla de privilegios por efectos de tiempo, pero en el webinar, en el seminario completo sí vamos a hacer todo eso. Muy bien, vean, aquí ya tengo yo una sentencia SQL, que sería la sentencia insert, que me permite a mí, a través de esa instrucción transact SQL, insertar en la tabla usuarios, en estos campos de la tabla, insertar estos valores que están aquí abajo, ¿sí? Pero hay una característica. El nombre no hay problema porque lo inserto de manera normal. El login también. Pero ¿qué pasa con el password? El password lo tengo que encriptar, ¿sí? El correo no, porque lo mando tal como está. El único campo que va a llevar encriptación y está definido como tal es el password, porque está definido como var binary, ¿sí? El estado no, porque ese solo va a 0 o 1, y el privilegio que le vamos a asignar 1, el privilegio de operador, digamos así. Ok, ¿cómo encripto esta contraseña que estoy poniendo acá? Fíjense bien. Si yo inserto estos datos, la contraseña se va a insertar, pero no se va a insertar de forma correcta. Como el campo es var binary, ¿sí? Yo tengo que encriptar esta contraseña. ¿Cómo la encripto? Vean, hay una función en SQL que se llama encrypt bypass phrase. Está. Es una función que utiliza un patrón de encriptación. Aquí le voy a poner el patrón de encriptación y lleva dos parámetros. El patrón de encriptación y la contraseña o el valor que quiero encriptar, ¿sí? Más bien es el valor que quiero encriptar, porque no necesariamente tiene que ser una contraseña, ¿verdad? Yo puedo encriptar teléfonos, puedo encriptar DUI, puedo encriptar direcciones físicas de clientes o de empleados, ¿verdad? Puedo encriptar su correo electrónico, o sea, lo que yo quiera. Entonces, cuando yo encripto información en SQL Server, lo hacemos con este comando, encrypt by passphrase. Y este comando recibe dos parámetros. El primero se le conoce como el patrón de encriptación y el segundo parámetro es el valor que yo quiero encriptar. Muy bien. Entonces, ¿qué es un patrón de encriptación? Un patrón de encriptación es una clave única que nosotros utilizamos por base de datos. ¿Qué quiere decir? Que los patrones de encriptación deben de ser únicos por base de datos, no por procesos, ¿sí? Sino que yo tengo que elegir una clave de encriptación para cada base de datos. Entonces, por ejemplo, le voy a poner que mi patrón de encriptación va a ser una W, un 3, una B minúscula, un 1, una N, un arroba y una R. ¿Qué dice ahí? Webinar, pero no está escrito con letras normales, ¿verdad? Si ustedes se fijan, dice webinar, ¿verdad? Ese va a ser mi patrón de encriptación. Ustedes pueden escoger el patrón de encriptación que quieran. Está abierto para que ustedes usen el que quieran, pero lo que sí deben de considerar es que el patrón debe ser el mismo para encriptar y para desencriptar. Y no pueden estar utilizando diferentes patrones de encriptación. Debe de ser único por base de datos. O sea, que si yo utilizo este ahorita, este lo voy a utilizar para siempre en toda la base de datos. O sea, para todo lo que tenga que ser en la base de datos va a ser el mismo patrón de encriptación. Muy bien. Ok, entonces fíjense que aquí yo ya tengo una instrucción que me va a permitir insertar este registro. Le voy a dar aquí que lo ejecute. Y aquí me dice que ha sido insertada una nueva fila, ¿sí? A la tabla. Aquí lo puedo ver yo. Voy a ejecutar el select. Miren. Y aquí ya me dice que hay un registro con código 1. El nombre de usuario es Juan Pérez, el nombre del usuario. El login es JP. Miren la contraseña, ya no se mira, ¿verdad? Lo que he puesto en la contraseña porque está encriptado. Nadie lo puede ver. Ni el administrador de la base de datos, ni el administrador del sistema. Esto solo lo va a conocer la persona que conozca el patrón de encriptación, ¿sí? ¿Quiénes conocen el patrón de encriptación? Normalmente la gente de seguridad de sistemas. Ellos tienen un programa
donde guardan todos los patrones de encriptación y van también encriptados para que nadie los pueda ver. El patrón de encriptación no se deja guardado en la base de datos, sino que siempre se va a colocar como parámetro en un procedimiento almacenado. Obviamente, no vamos a... Bueno, sí voy a crear un procedimiento almacenado, por lo menos para hacer la validación, para que vean cómo se hace. Y aquí están todos los demás datos. Miren, el correo, el estado, el privilegio y la fecha. Vean que la fecha me la asignó de forma automática. Yo no le puse fecha, el sistema la puso. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos una función que se llama getDate para que el sistema la autogenere. No le puse código, vean que aquí en ningún momento le mandé el código del usuario, sin embargo, la base de datos me le asigna el código que yo le puse en la propiedad identity, en donde le especificamos con qué código queríamos que iniciaran los usuarios. Muy bien. De esa forma, yo ya tengo el usuario. Ahora, ¿cómo puedo saber yo? Por ejemplo, quiero irme a traer el login y el password. Fíjense bien, me voy a traer el login y me quiero traer el password, ¿sí? Pero el password me lo quiero traer desencriptado. Ah, ok. Entonces, para ello vamos a utilizar una función que se llama decrypt para desencriptar. Decrypt, ¿sí? Tenemos esta función para desencriptar. ¿Qué vamos a desencriptar? La contraseña, ¿sí? Pero ¿con qué patrón? Con este, miren que ya tenemos acá. Lo colocamos, ¿sí? Y aquí le digo, mire, el campo que quiero desencriptar es el campo password de la tabla. Aquí coloco el campo que quiero desencriptar, ¿sí? Cuando hago esto, aquí le voy a poner el alias del... Bueno, si lo dejo solo así, fíjense bien lo que va a ocurrir. Aquí me lo desencripta, pero no me lo desencripta por completo. Ya van a ver. Perdón, aquí me hace falta colocar la base de datos from la tabla usuarios, más bien, la tabla. Si yo hago esto, ejecuto el select, me muestra los dos campos, el login y el password. Pero si se fijan, el password no me le pone column name. Para que me le ponga nombre de columna, lo que tengo que hacer yo es asignárselo aquí como un alias. Miren, le pongo password, ¿sí? Para que él me le coloque un nombre de columna. Vean, lo voy a volver a ejecutar. Y ahora sí ya me le coloca nombre a la columna. Pero ¿qué sucede con la contraseña? Todavía no lo veo porque está en hexadecimal. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es convertirlo a varchar. Hacemos aquí un convert, por ejemplo, y lo pasamos a varchar de 25, puede ser, no hay problema. Lo convertimos a varchar, ¿sí? Todo esto. Y lo volvemos a ejecutar, miren. Y ahora sí, ya voy a ver yo la contraseña. Ahí está. La contraseña encriptada es 123. Entonces, aquí tienen ustedes la forma de cómo van a poder hacer encriptación de datos, ¿sí? En la inserción, ¿verdad? Y cómo desencriptar datos, que sería con esta otra instrucción, que es utilizar todo esto que está acá, ¿sí? Usar el decrypt, pero adicional al decrypt, vamos a utilizar un convertidor para que lo pase a varchar y lo pueda ver en limpio, o sea, en clara la contraseña. Ok. Este es el proceso, digamos, para encriptar y desencriptar. Se los voy a pegar en el chat para que cuando ustedes estén probando, pues no se equivoquen y lo puedan probar de forma correcta. Se los voy a pegar ahí, tanto cuando hagan las inserciones como cuando hagan las consultas, ¿sí? Muy bien. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear aquí un procedimiento para validar usuarios. ¿Sí? Voy a crear un procedimiento para validar usuarios. Los procedimientos se crean de la siguiente forma. Aquí en esta ventana podemos estar creando todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque yo elijo lo que quiero ejecutar. ¿Sí? En esta ventana que tenemos acá, pues nosotros podemos elegir lo que quiero ejecutar. Si quiero hacer un select, sombreo esto y lo ejecuto. Miren, y me da el resultado. Si quiero insertar otro registro, pues aquí cambio los datos, sombreo y ejecuto. Si quiero ver el resultado de lo que hay en la tabla, hago un select desencriptando los datos, consulto y aquí me devuelve el resultado, ¿sí? Entonces, así nosotros podemos ir ejecutando porciones de código que yo tengo en esta ventana. Muy bien. Vamos a crear, fíjense bien, un procedimiento almacenado. Le vamos a poner create procedure SP validar usuario, por ejemplo. Vamos a ir rápido en esto porque el tiempo nos va comiendo, o sea, pasa volando, ya que es una hora, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda, lo que alcancemos, por lo menos creo que tal vez llegamos al servicio. Y vamos a recibir aquí dos parámetros, vamos a recibir el login, ¿sí? Le vamos a poner varchar de 25, y vamos a recibir también el password, que también va a ser un varchar
Estos son los valores que voy a recibir para poder desencriptar posteriormente, ¿sí? El paso. Y vamos a recibir el patrón de encriptación. Este también lo vamos a poner varchar 25, patrón de encriptación. Muy bien. Voy a crear entonces lo que se conoce como un procedimiento almacenado, con todas las características que debe de llevar un procedimiento, con sus parámetros. Y este procedimiento me va a servir para que yo pueda estar validando los usuarios, ¿sí? Y le voy a decir, por ejemplo, select asterisco from usuarios, voy a hacer la consulta from usuarios, where el login sea igual al parámetro que viene en el procedimiento, ¿sí? Y el password, aquí vamos a desencriptar el password, vamos a hacer esto. Miren. Y esto que tengo aquí lo voy a copiar, ya van a ver. Lo voy a hacer en dos líneas para que lo alcancemos a ver acá. Voy a desencriptar el password, ¿sí? De la tabla y lo voy a comparar con el que viene como parámetro para ver si son iguales, ¿sí? Si esto se cumple, obviamente me va a devolver un registro y si no, pues no me va a devolver nada, ¿sí? ¿Ven? Voy a crear este procedimiento almacenado, ¿sí? Ah, pero aquí no voy a poner webinar, aquí voy a ponerle el patrón de encriptación, porque viene como parámetro, ¿sí? Vean, ahí le cambio el patrón de encriptación. Va a venir como parámetro, aquí vienen los parámetros que yo necesito validar en la base de datos. El login, el password y el patrón de encriptación. Todo eso lo vamos a ir a consultar a la tabla y vamos a preguntar si hay un login que se parece o que sea igual a este, si hay un password que al desencriptarlo sea igual a este que viene aquí con este patrón, ¿sí? Muy bien, voy a ejecutar este procedimiento. Ahí está, ya se lo voy a compartir. Y ahora, ¿cómo puedo validar si este procedimiento funciona? Vean, lo voy a poner aquí aparte, lo voy a poner en comentarios para probarlo. No lo voy a poner en comentarios, lo voy a poner directo para probarlo, ¿sí? Vamos a ver. Ya está creado el procedimiento, perdón. ¿Dónde veo los procedimientos? En esta carpeta que se llama Programmability, ¿verdad? O programación. Y aquí puedo ver que está un procedimiento creado. Ya me lo creo. ¿Sí? Yo ya sombreé todo esto y le di Execute. Y ya me creó el procedimiento y aquí está. Ahora lo que voy a hacer es probar si ese procedimiento funciona. Este procedimiento recibe 3 parámetros. Un login, un password y un patrón de encriptación. Entonces le vamos a mandar aquí un login. ¿Cuál creamos? El de Juan Pérez, JP. ¿Cuál es la contraseña que le pusimos a Juan Pérez? 123. ¿Cuál es el patrón de encriptación que utilizamos? Aquí está, miren, me lo voy a traer para utilizar el mismo y no equivocarme. Voy a poner el mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí voy a ejecutar ese procedimiento almacenado que está en la base de datos y le voy a mandar los 3 parámetros que él está esperando, ¿sí? Estos 3 parámetros son estos, miren, el login, el password y el patrón. Aquí va el login, el password y el patrón, ¿sí? Ahí va todo. Entonces voy a ejecutar el procedimiento, lo puedo hacer de esta forma y lo ejecuto, miren. Y él me devuelve la información. Si yo, por ejemplo, le pongo aquí 1, 2, 3, 4, esa contraseña no existe para ese usuario. Si yo lo ejecuto, no me va a devolver nada. ¿Ve? Viene vacío. Entonces quiere decir que ese usuario no existe con esa contraseña. Igual, si yo le pongo la contraseña correcta y aquí le pongo JP1, JP1 es un usuario que no existe. ¿Sí? Si yo lo ejecuto, no me va a devolver nada. Sin embargo, le quito el 1, vean, y lo vuelvo a ejecutar. ¿Sí? Ahí está, ya me lo devolvió. De igual manera, si yo me equivoco, por ejemplo, en el patrón de encriptación y le quito la R, ¿ya? No me va a devolver nada tampoco porque no va a encontrar nada con ese patrón, porque con ese patrón no se encriptó absolutamente nada. ¿Con qué se encriptó? Con un patrón que lleva una R al final, ¿sí? Le coloco la R, lo vuelvo a ejecutar y ahora sí me devuelve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este procedimiento va a utilizar 3 parámetros de entrada o 3 valores de entrada que le van a servir de insumo para validar si la información existe o no. Muy bien. Ya tenemos de momento, ahorita les voy a compartir cómo se crea el procedimiento almacenado y luego cómo lo pueden ejecutar. Esto lo voy a poner en comentario porque solo es para hacer, bueno, no, se lo voy a dejar así, pero tienen que tener cuidado que esto se ejecuta por separado. Si ustedes quieren crear el procedimiento, sombrean el procedimiento y le dan ejecutar y lo crean. Ya les va a aparecer acá. Si quieren probar el procedimiento, primero tienen que crearlo, ¿verdad? Tienen que validar que ya esté creado el procedimiento y luego pueden venir a hacer esto. Ejecutan esto, lo seleccionan, lo sombrean y lo ejecutan y les va a devolver la información. Muy bien. Les voy a copiar esta parte para que cuando lo estén probando
Espero que lo hagan, les va a servir para muchas cosas que van a ir ustedes desarrollando en el nivel de su carrera o a medida vayan avanzando. Toda esta información les va a servir. Muy bien, entonces, fíjense que hasta aquí ya creamos dentro del modelo de capas, ya creamos la capa de datos, ¿sí? El siguiente paso, que es lo que vamos a ir, y creo que hasta ahí nos vamos a quedar en este webinar, no vamos a alcanzar a hacer la capa de presentación, que es la aplicación de usuario. Sin embargo, pues vamos a ver cómo se crea la capa de servicios. Vamos a llegar hasta la capa 2 por efectos de tiempo. Acuérdense que es un webinario más informativo, pero en el seminario pues vamos a ahondar en todos los elementos que hay que considerar. Muy bien. Voy a abrir Visual Studio. Ustedes pueden abrir cualquier versión, la versión 2016, 2017, la 2015, 2019. Yo tengo la 2022 instalada, igual que el SQL Server, yo tengo la 2022. Así que ustedes pueden utilizar cualquier versión, no importa. Bien, voy a crear un nuevo proyecto. Fíjense que aquí estoy con la versión 2022 y le voy a decir que voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear la capa intermedia, la capa de servicios, ¿sí? Y aquí voy a crear una aplicación web, ¿sí? ASP.NET, no, perdón, voy a crear un WSF, un web service, ¿sí? Un service WSF, eso es un web service. Ok, entonces vamos a seleccionar que yo quiero crear un web service, ¿sí? Y solo déjenme ver aquí dónde está. Que hay, bueno, en la versión 2022 ya me aparece la versión Core, ¿verdad? Pero vamos a crear nosotros la versión de no, espérenme, ¿dónde está? WSF. Vamos a buscarlo aquí. Eso está al principio. Aquí, creo que aquí le podemos poner un WSF. Está, miren, aquí nos aparece, ¿sí? Entonces vamos a crear, aquí arriba lo puedo buscar, y aquí abajo pues ya me aparece filtrado las aplicaciones WSF, ¿sí? Entonces aquí podemos crear un sitio, un WCF Service. Ok, vamos a elegir este. Quiero ver cuántos me aparecen, solo para elegir el correcto. El Library, Application. Sí, vamos a elegir este primero, el que dice Service, ¿sí? Este. Y le vamos a dar aquí donde dice Next. ¿Sí? Aquí está el botoncito, ¿verdad? Ustedes después lo van a ver en sus aplicaciones cuando ya lo estén desarrollando. Y aquí le vamos a poner el nombre, WSF. Le voy a poner servicio datos. Así, no, le vamos a, sí, servicio datos. ¿Ok? Así le vamos a poner. El web service de datos, del servicio de datos. ¿Sí? Ahí se va a crear en esta ruta, en proyectos BS, proyectos de Visual Studio, y este es el nombre que va a tener el servicio web, WSF, servicio datos. Muy bien. Ahí aparece el framework, la versión del framework que se va a utilizar, pues es la última, la 472, esa vamos a utilizar, y le damos Create, ¿sí? Vamos a ver qué me dice. Ah, ya existe uno, dice, pues, está bien, no, no importa. Vamos a crear uno que se llame Web Service Seminario, le vamos a poner, ¿sí? Para que no se confunda con uno que ya está ahí. Le vamos a poner WS Servicio Seminario, ¿sí? Y le voy a dar Create. Vean, aquí ya me crea mi servicio web. ¿Qué es lo que estamos construyendo? La capa intermedia, lo que se monta en los servidores IIS, en los servidores web. Muy bien. Como vamos a hacer un web service que utilice, ¿qué cosa? Vamos a utilizar el procedimiento que está creado en la base de datos que se llama validar usuario. Ese procedimiento lo vamos a utilizar desde aquí. Ya vamos a ver cómo se crea. Los servicios web, en el caso de .NET, tiene dos archivos. El archivo de interfase, que es este que ven ustedes acá, y el archivo de servicios, que es donde va toda la lógica de programación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al archivo service.cs, o sea, los que tengan cargado su Visual Studio lo pueden ir haciendo, ¿verdad? Y los que no, pues lo hacen después sin ningún problema. Vamos a cargar el service.cs. Fíjense bien, voy a eliminar esto que está acá. Esto no me interesa. Estos son ejemplos que él tiene acá. Y voy a incorporar unas clases que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos. Vamos a utilizar una clase que se llama system.data. ¿Sí? System.data. Muy bien. Adicional a eso, vamos a devolver nosotros un dataset.
Y le voy a poner que vamos a devolver un dataset para validar el usuario. Vamos a crear aquí un método que se llame validar usuario. Vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Con la parte de la validación de usuario, porque la interfase obviamente ya no nos va a quedar tiempo para hacerlo. Este va a recibir dos parámetros. Va a recibir un login y va a recibir un password, ¿sí? Que son los datos que se van a enviar al procedimiento almacenado. Vean, ahí están los dos parámetros. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a crear aquí un dataset. Voy a definir una variable del tipo dataset. Le voy a poner ds. Y vamos a generar una instancia del dataset. ¿Para qué? El dataset es un repositorio de datos. Es eso, es un repositorio de datos. ¿Para qué me va a servir? Bueno, voy a definir también algunos parámetros adicionales. Por ejemplo, vamos a definir la cadena de conexión. String, vamos a colocar acá la cadena de conexión. ¿Qué es la cadena de conexión? Son los parámetros que me definen a mí el servidor de base de datos y el nombre de base de datos a la cual vamos a ir a traer la información. Entonces, le vamos a poner sería data source, ¿sí? Data source. El data source es esto, miren lo que está en la base de datos. Cuando nosotros nos conectamos, aquí me aparece el data source. El data source es esto que está acá. Este nombre que aparece en server name, en el SQL Server. Lo copio y lo voy a pegar acá, miren. Ese es el data source. Es el nombre del servidor que yo tengo configurado en la base de datos. Luego viene algo que se le conoce como el initial catalog, catálogo en inglés, ¿verdad? Que es el nombre de la base de datos. ¿Cómo le pusimos a la base de datos? Aquí está, miren, me la voy a traer así como yo la coloqué, la voy a copiar para no confundirme, y aquí pongo el nombre de la base de datos, ¿sí? Luego, le vamos a poner, como estamos utilizando la seguridad integrada de Windows, Integrated Security, igual true. En el seminario, cuando estemos viendo el seminario, vamos a aprender cómo crear usuarios de conectividad con usuario y contraseña. En vez de utilizar el usuario de Windows para conectarnos a la base de datos, vamos a crear un usuario que se conoce como el usuario de conectividad, ¿sí? Muy bien, ahí tengo la cadena de conexión. ¿Qué más necesitamos? Bueno, vamos a necesitar otros componentes que son importantes para el desarrollo de lo que vamos a hacer. Vamos a crear un objeto que se llama SQL Data Adapter, ¿sí? Data Adapter, aquí lo vamos a crear. Y vamos a incorporar aquí ya me lo agrego aquí. Quiero ver, Data SQL Server. Déjenme ver si me lo agrega, sí. Aquí está el adaptador, ¿verdad? Ya me lo coloca porque este forma parte de las clases de datos de data, ¿verdad? Y SQL Client, que van a ser todos los componentes que yo voy a ejecutar hacia el SQL Server, ¿sí? Esta es una clase base que contiene todas las herramientas para conectarme al SQL Server, y dentro de ellas está el SQL Data Adapter. Muy bien. Esos tres elementos son los que yo necesito para conectarme a la base de datos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien. A través del adaptador, ¿sí? Yo voy a crear esto. Vamos a crear aquí le voy a decir que voy a ejecutar un procedimiento que se llama ASP validar usuario, porque así le pusimos al procedimiento almacenado, ¿sí? Y aquí voy a poner el string de conexión, ¿vean? Así se define un adaptador. ¿Qué es un adaptador? Un adaptador lo que va a tener son los elementos que se van a ir a ejecutar a la base de datos, ¿sí? ¿A qué base de datos? Primero voy a colocar el objeto que quiero ir a ejecutar y luego los parámetros de conexión, donde va el servidor, donde va la base de datos y donde va la forma de acceso, ¿sí? A la base de datos. Muy bien. Todo eso pues se explica mucho más despacio en el seminario, ¿verdad? Todos los parámetros. Ahora bien, una vez que hemos definido el adaptador, nosotros le decimos que este comando va a ser de tipo procedimiento almacenado, ¿sí? Aquí le digo que va a ser un procedimiento almacenado. Miren, ahí se le especifica. Voy a ejecutar un store procedure en la base de datos. Y luego viene la parte de parámetros. Data adapter, select command, punto parameters, punto, y aquí agregamos con valores los parámetros de una vez. Add with value, aquí les vamos a decir que quiero agregar el siguiente parámetro. Vamos a agregar el login, ¿sí? ¿Con qué valor? Con el que voy a recibir por acá. Ya vamos a ver cómo enviamos los valores.
Y también vamos a colocar como segundo parámetro la contraseña, password, ¿sí? Y también de este lado va a ir el password. Vean. ¿Qué otro parámetro está esperando el procedimiento almacenado? Está esperando el patrón de encriptación. El patrón también lo puedo definir aquí, miren. Coloquémoslo acá, string, patrón, igual. Y voy a colocar el valor que hemos dejado, este valor, miren, webinar, ¿sí? Este es el que necesitamos nosotros en el servicio para poder desencriptar la información. Entonces, aquí le vamos a poner, ahí está, miren, webinar. Ahí lo tenemos. Ahí tengo el patrón. Quiere decir que aquí le vamos a pasar también el patrón de encriptación a la llamada al procedimiento almacenado. Fíjense, ahí está. Y una vez que ya tengo todos los parámetros, se ejecuta el proceso con el método fill, se llena el dataset y aquí le ponemos un nombre, un alias a la tabla que se crea con los datos de la validación del usuario. Por último, se retorna, Por último, se retorna, se me hizo, aquí está. Hacemos un retorno del dataset que acabamos de crear. Muy bien. Esto, pues, ¿qué es lo que va a hacer este proceso? Yo he creado aquí una función o un método, en otras palabras. ¿Qué es lo que hace el método? Este método va a recibir dos parámetros, el login y el password. ¿Qué va a hacer con esa información? Bueno, va a crear un objeto que es del tipo SQL Data Adapter que permite ejecutar procesos, funciones, traer tablas, traer vistas, ejecutar trigger en la base de datos o cualquier objeto o tarea que esté en la base de datos yo la puedo ejecutar con un adaptador. ¿Qué le estoy diciendo al adaptador? Mire, quiero ejecutar este procedimiento almacenado. ¿Sí? ¿En dónde lo quiere ejecutar? Ah, en esta conexión, en esta variable de conexión. ¿Qué tiene esta variable de conexión? Tiene el servidor donde lo va a ir a ejecutar, la base de datos donde lo va a ir a buscar y las credenciales de acceso. ¿Sí? Que en este caso va a ser con el usuario de Windows que se va a conectar a la base de datos. Entonces va a ir a validar si este usuario existe. ¿Sí? Y va a devolver ¿qué cosa? Un dataset con la información. Si es que existe el usuario, me va a devolver datos. Y si no existe nada, me va a devolver vacío. Muy bien, vamos a grabar esto. Y voy a copiarme este método porque lo vamos a necesitar en la interfase. Fíjense bien. Cuando yo creo un servicio, les decía que se crean dos archivos. Y aquí ya vamos a terminar. No se preocupen, que ya vamos terminando. Está un archivo que se llama eService, que es el archivo de interfaces. Muy bien, lo abro. Aquí voy a borrar lo que no me interesa. Todo esto que está abajo no me interesa. Vamos a borrar esto. Y vamos a quitar esto también, no me interesa. Y voy a colocar el método que acabo de poner allá. ¿Sí? Aquí está. Vamos a crear el dataset. Y lo guardamos. Aquí ya guardo mi servicio web. Y de hecho, yo ya lo puedo probar. ¿Cómo lo probamos? Fíjense bien. Bueno, antes de probarlo, solo explicarles para qué sirve el eService y para qué sirve el service. Porque hay dos archivos, porque hay dos archivos separados. Fíjense bien, uno, el que se llama service.cs, es donde está toda la lógica que se conoce como la lógica de negocio, que es donde está toda la programación, por decirlo de alguna forma, donde está toda la lógica de extracción de datos, de validación de datos, de envío de información a la base de datos. Y el eService son las interfaces que se exponen a los clientes en la capa 3, en la capa de presentación. Lo que el usuario mira, el usuario final, por ejemplo, si yo entro a un sistema que me pide un login y un password, lo que van a ver solo es esto. ¿Sí? No van a ver la implementación, ellos solo van a ver un método que dice validar usuario y que les está pidiendo un login y un password, nada más. Pero internamente nosotros sabemos que el servicio hace esto. ¿Ok? Para probarlo, para probar que efectivamente funcione, nos vamos a quedar en service.cs y le vamos a dar aquí que ejecute el IIS Express. El IIS Express es una versión de prueba que está incluida dentro del framework de .NET para hacer pruebas. ¿Sí? Lo voy a ejecutar. Aquí me dice que hay un error. Vamos a decirle que no para ver cuál es el error. Aquí creo que me faltó un punto y coma o algo. Aquí sí, aquí me faltó el punto y coma. ¿Ven? Me faltó el punto y coma, no lo puse, ahorita lo coloco y lo volvemos a probar. Lo corremos. Aquí me dice que si quiero activar el proceso de depuración, le voy a decir que sí, quiero que me modifique el web.config, que es el archivo de configuraciones, y que me habilite el debugging. El debugging es la depuración, ¿ok? Le damos OK a esta ventana.
Y esperamos que nos cargue. Aquí lo que está haciendo es que el web service nos presenta una interfaz de prueba para que yo pueda validar si el método que acabo de crear funciona o no. Vean, aquí me aparece, validar usuario. Pongámosle la lupita para que vean. Y entonces vamos a darle doble clic a validar usuario. Ya me aparece aquí, miren. Y aquí yo le puedo poner el login. ¿Qué pasó? Se me perdió. Entró en break mode, dice. Déjenme quitar la lupita. Vamos a ver. No sé qué le pasó ahí. Vamos a ver. Continue with. Como que tengo un error. Vamos a ver. Pues las tareas que se están. Quiero ver. Me apareció algún error ahí. Vamos a ver qué pasó. Show call stack. Hay un error interno. Puede ser por la versión que estoy utilizando. Bye. Déjenme ver si lo podemos ejecutar otra vez. Darle continue. Ok, le vamos a dar continuar. Vamos a colocarle aquí el login. ¿Sí? El login. Perdón, el login va a ser JP. Déjenme poner la lupita para que vayan viendo los datos que vamos a... cuando me salgo es el problema. Miren. Vale, entonces no voy a poner la lupa. No le gusta que ponga la lupa. No importa. Vamos a dejarlo así ahorita. Lo que pasa es que no estoy colocando todos los datos. Él está esperando que le coloque el usuario y la contraseña de una vez. Pero vamos a colocar de una vez. Ok. 1, 2, 3. Coloco el login y coloco el password. Y le doy invoke, que lo ejecute. Vamos a darle aquí, que lo ejecute. Que lo ejecute, que lo ejecute. Aquí es porque estoy utilizando una función que no es válida, pero ya lo vamos a ver. Aquí con la contraseña, déjenme ver. No, pero me sigue dando. Hay un problema de ejecución, pero lo vamos a dejar que se ejecute. Lo que pasa es que como activé la depuración, él lo está haciendo paso a paso, pero vamos a ver si me devuelve aquí el dato. Aquí lo que estamos haciendo es ejecutando el procedimiento almacenado. ¿Sí? Déjenme, lo voy a detener y lo voy a volver a ejecutar. Vamos a hacer una compilación completa. ¿Sí? Voy a hacer un build de la solución para que vuelva a compilar esto. Y déjenme ver si hay otra forma de ejecutarlo. Ok, vamos a volverlo a ejecutar, a ver qué pasa. Y aquí lo que tiene que hacer es devolverme la información, ¿verdad? Dice que está en break mode. Dice que, bueno, aquí lo que me está pasando es que por la versión del framework, la que escogí, me está deteniendo el proceso. Vamos a ver, check for running tags. Vamos a darle continuo, a ver qué pasa. Vamos a ver qué me dice el mensaje de error. Ok, no puede ver el grid, no puede desplegar el grid, es por un parámetro que le hace falta aquí, pero es para la visualización. Dice que hay que chequear las llamadas a los parámetros y todo eso. Bueno, vamos a ver el detalle solo para chequearlo y le vamos a dar continuar. Vamos a ver si nos funciona o no nos funciona. En el caso del procedimiento, obviamente sí, ¿verdad? Está bien diseñado. Lo que no nos está permitiendo la interfaz es la ejecución, ¿verdad? Por un parámetro que no está bien definido para que muestre los grid. Los grid son los datos que se muestran en la ejecución, ¿sí? O sea, cuando yo le doy invoke, él ejecuta el proceso, el procedimiento almacenado, y lo que tiene que hacer aquí es mostrármelos. Fíjense bien, voy a colocar un punto de interrupción para ir dando seguimiento. Quiero ver dónde es que se está deteniendo. Entonces, ¿qué es lo que no está haciendo? Lo que no tiene ahorita, fíjense bien, no es que no funcione, ¿sí? Sino que lo que ocurre es que no tiene, como acabo de instalar el Visual Studio 2022, no tiene habilitado para mostrarla en la grid la ejecución. Sin embargo, desde una aplicación externa ya puedo utilizarlo. Fíjense bien. Vamos a ir aquí a colocarle, solo le voy a poner el punto de interrupción para que vean que efectivamente está entrando aquí, y lo que quiero mostrarles es qué es lo que hace. Fíjense bien, vamos a ejecutarlo otra vez. Le voy a poner los datos y solo vamos a ver, no lo voy a poder ver aquí en pantalla, que es lo que yo quería verlo, porque ya por el tiempo no puedo hacer la configuración, pero vamos a ver. Voy a poner aquí los datos nuevamente y quiero que veamos el proceso de depuración, ¿sí? Voy a poner aquí JP. Y voy a poner aquí la contraseña, que sería 123. ¿Sí? 123. Lo ejecuto.
Y le vamos a decir que lo ejecute. Y bueno, sí, sí se nos está quedando porque no nos está devolviendo lo que yo quiero que se muestre es esto. Miren, lo que yo estoy ejecutando desde aquí es esta parte. O sea, lo que me tiene que mostrar, pero no lo hace porque no hay una configuración para que me muestre la grid, es esto. Lo que me tiene que mostrar es este registro, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos preparado el escenario, ¿sí? Con esto. De hecho, aquí no está funcionando porque no está configurado para que lo muestre en pantalla. Es lo único. Pero el procedimiento ya está creado. De hecho, si yo fíjense bien, lo voy a correr aquí como para exponerlo. Voy a correr el eService. Déjenme correrlo. Y esto lo que me va a cargar es esto. Miren, aquí está la URL que yo voy a utilizar para colocarla en la capa de presentación. O sea, aquí ya tengo la URL. Aquí esto me indica que el web service ya está creado, ¿sí? Cuando me aparece esta pantalla, quiere decir que el web service ya es funcional y lo único que estamos haciendo es esperando que alguien lo consuma. En este caso, quien lo va a consumir es la capa 3, la capa de presentación, ¿sí? Entonces, esa capa de presentación pues nos va a quedar pendiente para el seminario, ¿sí? ¿Dónde vamos a hacer la prueba de que el servicio funciona? En la capa de presentación. ¿Por qué? Porque ahorita no me está dejando probarlo acá, ¿sí? Cuando hagamos el seminario, sí vamos a activar toda la configuración para que se muestre aquí. Pero en términos generales, ¿verdad? El web service ya está creado. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Lo que vamos a hacer en el seminario completo. Este web service que se acaba de crear se va a montar en el servidor AIS para que ustedes vean cómo se monta, cómo se configura. Y luego vamos a crear la capa de presentación o la aplicación de usuario, que es el frontend o la aplicación del cliente, donde vamos a utilizar el servicio para estar validándonos con un formulario de logueos. Entonces, bueno, el esquema, hemos logrado terminar lo que es la capa 1, que es la capa de datos, y la capa 2, que es la capa de servicios, ¿sí? Ya completamos esos dos procesos. ¿Qué nos hizo falta? Bueno, crear la capa de presentación, pero ya por efectos de tiempo, pues no lo logramos hacer. Sin embargo, ustedes ya tienen, digamos, la forma en la cual pueden crear la capa 1 de datos y la capa 2 de servicios, ¿sí? Y cómo van a crear los contratos, que son los métodos que se exponen a los clientes, y en qué archivo tienen que crear la lógica de negocio, ¿sí? Entonces, bueno, nos quedaríamos hasta acá. Lastimosamente, pues el tiempo es corto, solo es 1 hora, y no nos dio, pues no nos da, ¿verdad?, para hacer la capa de presentación. Si tienen alguna pregunta, consultas, dudas, pues las pueden hacer en este momento. Si quieren, digamos, la copia del backup de la base de datos, se los puedo pasar aquí mismo de una vez. De igual manera, si quieren ¿cómo se llama? El código del web service, les puedo pasar el proyecto, se los voy a pasar de una vez para que lo tengan. Déjenme sacar un backup de la base de datos y se los voy a compartir para que vean todo lo que yo hice acá. Aquí voy a generar un backup y se los voy a compartir aquí en el chat para los que quieran utilizar esta base de datos que ya tengo aquí, pues ahí la van a poder restaurar. Ahí solo ustedes tienen que validar cómo se restaura una base de datos, que también es fácil de restaurar. Y aquí le voy a poner el mismo nombre. A ver cómo le pusimos. Le pusimos webinar 2022db.b. Voy a generar un backup para pasárselos y que ustedes lo puedan utilizar y ver todo lo que yo hice del lado de la base de datos. Ok, ahí generé el backup. Voy a cerrar esto. Y ahora me voy a ir aquí a el servicio que acabo de construir y se lo voy a compartir también para que les quede de ejemplo todo lo que yo hice. Les voy a pasar aquí el proyecto. ¿Vean? Aquí lo voy a mandar a un comprimido, ¿sí? Ahí está. Y se los voy a compartir aquí en el chat para que ustedes tengan el proyecto y la base de datos. Está el proyecto, ahí se los comparto. Ustedes lo pueden abrir en la versión 2022 de Visual Studio. Igual el backup lo van a poder abrir en la versión 2022 de SQL Server, ¿sí? Déjenme pegárselos ahí para que lo tengan. Ahí les acabo de mandar el proyecto. Y ahorita pues les voy a copiar también lo que es la base de datos, más bien el backup, ¿verdad?, de la base de datos para que ustedes también lo tengan por ahí. Ahorita se los comparto. Ahí está la base de datos. Miren, ahí está, webinar 2022db. Se las pego aquí y ahorita se las comparto.
Ahí queda todo lo que yo hice, tanto de la base de datos como del servicio web. ¿Qué nos hace falta? El complemento, que es la interfase de usuario, ¿sí? Eso pues ya lo veríamos en la parte del seminario completo y vamos a ahondar en todos los temas que nos hicieron falta, igual en las pruebas. Bien, muchachos, de mi parte eso sería todo. Espero que, aunque sea así rapidito todo esto, hayan comprendido, ¿verdad? Toda la parte conceptual que va en el proceso del desarrollo de software, utilizando aplicaciones seguras, utilizando un modelado de estándar, ¿verdad? De programación, el modelo de capas, y pues básicamente cómo se compone la estructura de un sistema. Bien, entonces de mi parte pues es todo. Si tienen alguna consulta adicional la pueden hacer. Ok, Osvaldo, no hay ningún problema. Está bien. Roxana, gracias. Ingrid, no sé si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues nos quedaríamos hasta acá. Lilian, no sé si iba a tomar asistencia de los participantes, y pues de mi parte eso sería todo. Ha sido un placer y espero verlos a la mayoría en el seminario. Gracias, ingeniero. Le agradezco por su participación. Espero que a los jóvenes que han estado en esta ponencia, pues les sirva de mucho y que vean que lo que fue el webinar, pues fue más que todo práctico, ¿verdad? Que no es tan así como muchos webinars que se pueden solamente como ponencia, ¿verdad? Sino que les demostró una parte ponencia y otra parte práctica. Y eso es lo importante. Ahora, imagínense cómo será el seminario, un poco más práctico, y ahí van a ir ustedes viendo poco a poco cómo trabajar con la herramienta. Espero pues que les sirva de mucho y que ustedes, aparte de lo que él ya les proporcionó, pues meterse un poquito más a fondo, ¿verdad? Sobre eso. Así que ahí en el chat les he puesto el nombre del seminario, el código si está, que pueden ustedes cancelar e inscribirse en el portal, ¿verdad? A través del portal ustedes se pueden inscribir. Solamente va a haber, por el momento hay un día para transmitir este seminario y ese tiene un costo de $15. Pero tiene más tiempo para poder trabajar con ellos. El ingeniero es el que va a estar a cargo sobre eso. Gracias, ingeniero Quirio, por su Bueno, participación bueno, y gracias a los... solo una cosa, ahí están haciendo una pregunta en el chat, Lilian. Ok. Bueno, la verdad es que está para los que son de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Por ejemplo, pueden ser, no sé de qué materia es usted, Osvaldo. Si es del área si ya es en el área de ingeniería o licenciatura en informática o técnicos en software y ustedes quieren llevar este seminario, solamente me dicen y así yo le envío la información a los encargados. Si De les han licenciatura ofrecido. en informática, dice que es él. Ok. Ahí solo tendría que decirme de qué materia para yo gestionar y hablar con el docente del seminario que usted haya asistido. Porque la asistencia a la participación a este seminario pues tiene un costo y igual tiene ponderación para la cuarta evaluación. El seminario, ¿verdad? Este webinario, no sé, este webinario solo es informativo, ¿verdad? Solo es informativo, Ok. solo para que vean ustedes ahí como qué tan importante puede Pero servirles este seminario. yo creo que ellos necesitan saber también para qué evaluación sería y qué ponderación tendría el seminario. Tal vez les Sí, indique. ese es para la cuarta evaluación, para la cuarta y la ponderación es del 40%.